placer, es un honor tenerlos acá acompañándonos el día de hoy. La presentación, bueno, la conferencia está estructurada de la siguiente manera. Le daré la palabra dentro de poco a nuestro colega Ricardo. Él hará la presentación que durará probablemente unos 35, 40 minutos y luego procederemos entonces a un espacio de intercambio, preguntas y respuestas. Um, para aquellas personas, for those people who are not Spanish speakers, that's okay. We're going to record the presentation. Eventually, we're going to be working on translations, either kind of the transcript or voice recorded in English, and then make sure just to share this with everybody. Okay? Para aquellos que no hablan inglés, pues vamos a trabajar con Shoshana la traducción y luego pues vamos a compartirlas con todos ustedes. Presento brevemente al profesor Ricardo de León Borge, docente en el área de estudios generales en el campus de Managua, en Keiser University, con formación en relaciones internacionales y asuntos globales. Ha ocupado cargos de liderazgo en el ámbito académico y gubernamental, incluyendo su labor en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua y como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanidades en American College University. Tiene 17 años de experiencia en docencia universitaria y su trabajo, su investigación, se centra en temas como globalización, política exterior, negociación internacional y autor del libro Relaciones Internacionales en el siglo XXI, opiniones y comentarios. Es un placer tenerte, Ricardo. Yo voy a estar acá moderando la conversación. Si hay preguntas al final, incluso si sus preguntas están en inglés, pues con muchísimo gusto hacemos la traducción. Y aquí estamos entonces para continuar con el diálogo. Ricardo, el micrófono es tuyo. Cualquier cosa, por acá estamos. Gracias, Jonathan. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, en este caso yo les voy a hacer una presentación sobre algo que he venido trabajando, sobre dos temas que me parecen que son muy importantes para América Latina y el mundo. El tema de la globalización y, como dice el título, las sombras de la desglobalización, un proceso que se ha venido montando poco a poco en diferentes momentos, no es algo nuevo en la actualidad, pero que no se ha terminado de dar. Y entonces la idea es ver si en realidad esto de la desglobalización no es solo un mito o es en realidad un cambio que se nos viene en el mundo y que puede hacer que el sistema internacional cambie. Un cambio que tendría que verse diferente a los que se han venido dando desde el fin de la Guerra Fría. Yo, como resumen ejecutivo, les tengo que la globalización y la desglobalización no son fenómenos exclusivamente económicos o comerciales. En muchos estudios e investigaciones que he leído y que he visto también, muchos se centran en el tema económico y comercial. Claro, el comercio mueve el mundo, ¿no? El comercio internacional a partir del 90 y sobre todo después del 2001, con los ataques del 11S, ha sido un revulsivo, por decirlo así, en la competencia geopolítica y geoeconómica de las grandes potencias. Entonces, yo lo vinculo totalmente a el poder. El poder es bien importante en las relaciones internacionales, hay muchos estudios sobre este tema. Y cómo este influencia el sistema internacional a través de la política exterior de cada una de las naciones, pero sobre todo, en mi caso yo me centro en las grandes potencias. En la actualidad, pues nos podríamos quedar con Estados Unidos y China. Y en la geopolítica para promover o dificultarlo. Tanto promover la globalización o dificultarlo, y al igual que la desglobalización. Hay algunos que lo están promoviendo y hay otros que no quieren que eso pase. Entonces, por un lado, el tema de la globalización. La institucionalidad nacida después del fin de la Segunda Guerra Mundial con esas organizaciones como Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio o la Organización Mundial de la Salud, proceso de integración regional como la Unión Europea, que es el ejemplo a seguir en estos temas, y el sistema de la integración centroamericano, que lo tenemos acá en Centroamérica, Nicaragua es parte de él, que en el 91 vio la luz para
centrarse en un proceso más fuerte. Todo esto ha hecho que las naciones se unan, haya una multilateralidad que busca la paz, la seguridad y el crecimiento económico. Todo esto lo hemos conocido como una gobernanza global a través de un liberalismo económico y político que salió desde los Estados Unidos con el fin de la Guerra Fría y su triunfo. Y por el otro lado, la desglobalización, buscando cómo desintegrar estos procesos políticos y económicos, como el debilitamiento de estas organizaciones internacionales. Es lo más preocupante, la institucionalidad que conocemos se está yendo poco a poco o se está diluyendo, lo cual puede traer cuestiones diferentes que no estamos acostumbrados a tener porque desde que se crearon han sido un pilar del orden internacional. Pero también tenemos el nacionalismo económico, el tema de los aranceles, la relocalización, de las grandes empresas, grandes industrias que se han globalizado y que ahora están siendo obligadas a devolver a sus países de origen. Esto entonces es un retroceso o un cambio del orden internacional actual. Y como decía, según varios autores que he revisado y otros que tengo pendientes de leer, sí, obviamente hay cambios en el orden internacional, pero no se considera que la globalización vaya a exigir un cambio total. O sea, vamos a ver esos pequeños cambios que se han dado con algunos acontecimientos. Entonces, parte de mi hipótesis es que estos cambios actuales generan distorsiones comerciales, mayores riesgos geopolíticos, ya lo estamos viendo, hay más guerras últimamente, últimos 2 años, y el delicado equilibrio entre esa institucionalidad post Segunda Guerra Mundial y su fragmentación para dar lugar, lamentablemente, a una lucha de poderes entre las grandes potencias. Los objetivos que me he trazado de un inicio han sido estos, no lo voy a negar, he ido cambiándolo, quitando un poco, después agregando otros temas, ya que conforme uno avanza, esto va cambiando, ¿verdad? No es fácil predecir estos temas. Y bueno, analizar el impacto de las tensiones comerciales y geopolíticas en la continuidad y calidad de la globalización y conocer si la desglobalización puede ser una alternativa real para el presente y el futuro de nosotros, de la civilización, porque al final esto no es algo que afecte solo a un par de países, que son los que lo mueven, pero en realidad nos afecta a todos. Identificar los factores que impulsan la desglobalización y sus efectos en las relaciones internacionales, sobre todo tratando de explicar como un marco teórico la muerte desde sus teorías. Y lo más difícil, diría yo, es proponer posibles escenarios futuros derivados de esta interacción, de estos pequeños cambios que se vienen dando entre la globalización y la desglobalización. Definitivamente y sin duda alguna, esta investigación está basada en la metodología cualitativa. Creo que el tema cuantitativo, no soy economista ni matemático, ¿verdad? Entonces se me dificulta bastante. Solo algunos datos que siempre son importantes, ¿no? En cuanto al tema del comercio internacional, cómo ha subido o ha bajado dependiendo de los acontecimientos que vamos a ver más adelante. Entonces, yo ocupo análisis de discursos de los grandes líderes, de los grandes países, los presidentes, por ejemplo, Estados Unidos, de China. Los análisis son muy buenos porque en un discurso un presidente no solo habla en su nombre, sino que habla en nombre de una nación. Y en este caso las dos grandes potencias hablan de cómo ellos quieren redefinir el mundo, acorde a sus intereses, ¿verdad? Las opiniones de líderes políticos y académicos que muchas veces son diferentes a los discursos, lo cual me da una oportunidad para compararlo. Estudios de casos tales como el Brexit, la pandemia o los aranceles son 3 temas que son más mencionados en cuanto al tema de la desglobalización. También hay otro tema que es la crisis financiera del 2008-2009, la burbuja de las casas en Estados Unidos y que hizo que todo el mundo colapsara. Y finalmente una exhausta revisión documental y bibliográfica. Se imaginarán, hay muchísimos autores que escriben sobre estos temas. Lamentablemente también hay muchísima gente que tiende a confundir cuando escribe. Por eso creo que la revisión primero es bastante importante. En mi caso, partiendo de que lo estudio a través de las teorías de relación internacional, tengo
un mejor esquema sobre los autores. Entonces, esto es el marco teórico. Hay una multidimensionalidad de la globalización, la desglobalización. Ambos no son, como les decía al inicio, entendidos solo de una manera. Pero me centro en las teorías de la RI, como la interdependencia compleja, el institucionalismo, la teoría sistémica y la dependencia o estructuralismo, que es más que todo una teoría salida de América Latina y el Caribe, desde la creación de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, ¿verdad? Y tomo en cuenta, para mí, los principales supuestos en estos avances de investigación. Pueden haber otros. En este caso es la transformación del orden internacional contemporáneo, cómo hemos ido cambiando poco a poco, no es de un día para otro, ¿verdad?, que esto cambia. Entender las nuevas dinámicas y competencias que surgen por obtener mayor poder económico y geopolítico. Y aquí soy bien insistente, van a disculpar, con el tema del poder, porque me baso sobre todo en las grandes potencias. Y los desafíos que tienen las instituciones internacionales para poder seguir colaborando y cooperando entre ellas mismas y entre ellas y los estados, sobre todo los estados más necesitados, ¿no?, de la cooperación y del multilateralismo, que se ven ampliamente desafiadas por la competencia del poder entre las grandes potencias. Rápidamente, así, y conceptualizando siempre, la globalización para mí hasta el momento es esto: un proceso donde hay mayor interdependencia e interconexión, por supuesto, económica, comercial, política, tecnológica y cultural. En algún momento el tema cultural ha sido bien criticado para los que no quieren a la globalización. Ustedes saben, hay mucha gente que no quiere este tema, porque se indica que están imponiéndose culturas foráneas en otros países. Pero bueno, todo es parte de esta interconexión, ¿no? Los estados y demás actores de las relaciones internacionales. ¿Cuáles otros actores? Bueno, las organizaciones internacionales, las organizaciones transnacionales, que son las que tienen el mayor peso dentro de la globalización. Todas estas grandes empresas que no conocen fronteras, y que aquí, por ejemplo, tenemos Apple, tenemos Coca-Cola, dos ejemplos rápidos, pero también, y es el gran problema, tenemos actores transnacionales delincuenciales, como los carteles de narcotráfico y las maras y pandillas, que bueno, hace poco Estados Unidos la nombró como organizaciones terroristas, ¿verdad? Entonces todos estos actores confluyen dentro de una globalización. Y como les decía, no podemos entender solo económico, sino que hay otras dimensiones, temas políticos. Y aquí lo negativo es que el Estado-nación se ve debilitado, porque los actores globales, sobre todo los transnacionales, tienen mayor poderío económico y tienen, a través de esa economía, a través de ese comercio, una gran oportunidad de hacer que los gobiernos de los estados más pequeños hagan o cumplan algunas reglamentaciones para favorecer a dichas empresas. En el tema económico, bueno, y finalmente en lo político, perdón, tenemos el tema de la soberanía, la frontera, que cada vez se diluyen más, y eso hace más complicado el trabajo de dar seguridad dentro de un Estado. La expansión del comercio en lo económico hace que haya mayor movilidad de capital y de las empresas transnacionales. Estas empresas llegan a ganar más en un año que lo que produce toda Centroamérica, por ejemplo. Son datos que he visto desde hace ya varios años. Estas empresas como Coca-Cola, como Apple, Samsung, sus ganancias superan lo que hace un país en Centroamérica, incluso lo que hacen los 5 centroamericanos. Imagínense qué poder entonces de economía tienen estas empresas. Por eso les hace más fácil desafiar el Estado, les hace más fácil desafiar la soberanía, las leyes. Por eso lo político se ve como debilitado. El tema cultural, pues el intercambio que se da entre sociedades, cada vez más vemos cómo algunos países van cambiando o van mezclando su cultura con otras.
Yo le digo acá a mis alumnos en Managua que, por ejemplo, la cultura coreana es bien fuerte acá. Hay mucha música, dramas, programas de televisión que los jóvenes sobre todo les encanta. Se visten así, cantan como ellos, están aprendiendo coreano. Eso es un intercambio cultural que se da gracias a la globalización. Y finalmente lo social, que nunca lo tenemos que perder de vista, es que hay una mayor interdependencia entre sociedades. Pero está la aparición de problemas globales. Entre más nos globalizamos, más problemas tenemos, porque la sociedad se hace más grande y, como les decía el tema político, la frontera se va diluyendo. Acá una recopilación rápida de los principales autores, tanto de globalización como de la desglobalización. Muchos de ellos autores de temas de relaciones internacionales, otros, sobre todo, son economistas, como Daniel Rodrik, como Thomas Friedman, Ian Bremmer. Y también tenemos a Joseph Nye y Robert Keohane, que son, bueno, Joseph Nye, fallecido hace no mucho, los creadores de la interdependencia compleja o del transnacionalismo, esa teoría de relaciones internacionales, en los años 70. Ellos dieron muchas luces a esta globalización que se acelera después del fin de la Guerra Fría. Pero ya venía en ciernes, ¿no? Se dice que la globalización existe desde hace siglos, no es algo nuevo. Y Ulrich Beck habla mucho sobre el cosmopolitismo, que es una sociedad que va más allá de la actual, una sociedad súper moderna. Y él dice que esto es gracias a esa globalización política, económica, cultural y tecnológica. Ahora el tema tecnológico, ¿no? Acá estamos gracias a eso en esta conferencia. Sin esto no habría posibilidad de comunicarnos así. Entonces, hay muchos otros autores, por supuesto, muchísimos más, pero he escogido esto sobre todo, que me han dado muchas luces sobre cómo los de globalización hablan de esa interdependencia, de esa transnacionalidad, de esa importancia de la economía y de la política, y también de cómo la soberanía en los estados se ha ido perdiendo, pero no ha sido algo tan grave. Ahora el tema de la desglobalización está buscando procesos contrarios. Por ejemplo, la relocalización, ¿no?, de algunos productos de alguna industria que se fueron en los 90 con todos los tratados de libre comercio que fueron un boom en esos años, en esa década en realidad. Se fueron de sus países y ahora están regresando. Esto es lo que le estamos llamando la localización y hay otros muchos términos que se está ocupando para hablar de esto. Cómo se está devolviendo una industria estadounidense, por ejemplo, de México hacia Estados Unidos, de Canadá hacia Estados Unidos, de cómo una de las mayores industrias de chips taiwanesa ahora tiene una gran industria allá en Estados Unidos, buscando cómo la compra de estos productos le salga más barato a ese país. Entonces, la desglobalización busca estos temas. Por ejemplo, acá yo tengo un concepto. No es que sea de alguien más ni que sea muy analítico por el momento. He formulado varios conceptos en base a las lecturas, en base a los ejemplos, pero me parece que este es uno de los más fáciles de comprender. Es un periodo de reversión de la globalización que ha dominado las relaciones internacionales, que ha dominado el comercio, la economía o la geoeconomía, la geopolítica y la cultura desde hace varias décadas. Simple, o sea, estamos revirtiendo todo lo que la globalización ha hecho hasta el momento. Para mí es el más simple de entender, como les decía. Creo que si nos ponemos a eso, tendríamos que, por supuesto, ver todos los temas de la globalización. Pero, para iniciar, un concepto tan fácil abre muchas oportunidades de ir afinándolo poco a poco. Y esta tendencia, entonces, ¿qué es lo que busca? Además de revertir,
busca disminuir esa dependencia internacional o global y que los procesos de comercio internacional y transnacional bajen, se relocalice toda la producción. Esto, por supuesto, se acrecentó luego de la pandemia de COVID-19, que es uno de los mayores hechos que se ha dado, y que los autores o teóricos de la desglobalización, e incluso los autores que no les gusta la globalización, han puesto como el mayor ejemplo. Sin embargo, yo creo que, como les decía, no es el primero que se ha dado para hablar de esto. El primero ha sido la crisis económica de 2008, la burbuja de las casas en Estados Unidos. Después se dio el Brexit en el Reino Unido por abandonar a la Unión Europea, un proceso que fue duro para los europeos, ya que ellos habían venido trabajando mucho en ese proceso de integración desde la Comunidad del Carbón y Acero que creó Alemania y Francia después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, para tratar de revertir todos los daños que había hecho semejante guerra en su continente, ¿no? El COVID-19 que nos ha dado esto, la relocalización y la globalización. Ya no es globalización, es localización. Localizar la producción, en vez de hacerlo global, que sea local. Es un concepto bastante temido por los globalizadores, porque dicen cómo vas a localizar nuevamente la producción. O sea, estaríamos cayendo a la sustitución de importaciones que la CEPAL, ahí en los años 70 y 80, predijo que era la mejor forma para que nuestros países salieran adelante. Y lo que pasó fue, bueno, una gran crisis de deuda externa y muchos productos que tenían que ser tirados porque no se podían vender. Pero además, el COVID-19 demostró algo contrario a lo que los autores de la desglobalización decían. Y es que esa unión entre los estados, entre los grandes países, para colaborar en la producción y el envío de vacunas hacia otros países, se vio acrecentado por la misma globalización. ¿Cómo es esto? Bueno, imagínense ustedes un proceso donde la globalización no exista, todos estén produciendo solo para ser consumido a nivel interno en su país, la mitad del mundo hubiera muerto por el COVID-19. Pero no, los estados cooperaron entre ellos, esa interdependencia existente, ante un evento o un fenómeno que no conocía fronteras, que no fue que dañó solo un país ni dos, fue al mundo entero. Ahí se mostró la globalización en todo su esplendor. Si esto no hubiera estado así, un proceso globalizador, comercio internacional bien definido, logística bien definida, hubiera sido más lamentable. Después tenemos en la actualidad las políticas proteccionistas del presidente Donald Trump. Esto de los aranceles que lo mencioné anteriormente está afectando grandemente a las naciones que exportan sus productos a Estados Unidos. Claro, para el señor presidente Donald Trump esto es ganancia. Hace no mucho el Tesoro dijo cuántos millones han ganado por cobrar más a los productos que importa ese país, pero está dañando las economías de otras naciones y está quitando ese sistema liberal predominante desde los años 90 y que los mismos Estados Unidos son los que lo expandieron al mundo entero. Entonces se opone a la institucionalización, a los organismos internacionales, que se salió de varios de ellos. Se ha opuesto a varios tratados de libre comercio. De hecho, está violentando varias reglas y normas de estos tratados de libre comercio al acrecentar el porcentaje de impuestos que tiene que pagar un producto y a las normas del medio ambiente, dando así lugar a que muchos otros países ya no den tanto dinero o tanto esfuerzo para cuidar el medio ambiente. Entonces, estos hechos han sido marcados como los principales del tema de la desglobalización. Bueno, esto ya más o menos lo expliqué. Los países poderosos comienzan a relocalizar sus fábricas o a producir insumos estratégicos de manera local. ¿Para qué? Para reducir su dependencia del extranjero, que
a ver, desde el punto de vista del poder está bien. No hay que depender de otros países, por supuesto, si se puede hacer. Pero si no, no es que se dependa, es que hay una interdependencia entre los países. Estados Unidos depende de las importaciones que le hace China y Latinoamérica depende de las compras que nos hace Estados Unidos a nosotros. Estados Unidos deja de comprar a Centroamérica, por ejemplo, que es Estados Unidos el principal consumidor de nuestros productos, y le cierra las puertas, entonces tendríamos un boom negativo económico muy fuerte en nuestro país. Entonces esa dependencia no debería ser vista así, sino que como una interdependencia. Entonces surgen las preguntas, surgen un planteamiento del problema posible sobre qué va a pasar en el sistema internacional, que si la cooperación ya no es necesaria entre nuestros países, que esa apertura al comercio, el libre mercado, el liberalismo, también ya no es necesario porque hay nuevas formas de tener relaciones internacionales y de hacer comercio interno y exterior entre nuestras naciones. Y eso ha hecho que surjan, lamentablemente, muchos gobiernos nacionalistas, chauvinistas, como por ejemplo el de Hungría, que son países muy duros en contra de extranjeros, en contra de productos de otros países. Entonces hay un mayor control, ya no solo del producto, ya no solo del comercio, sino que también de la movilidad humana. Y lo único que el nacionalismo hace es, de una forma no muy creíble, proteger su soberanía nacional. La soberanía nacional al final ha ido desapareciendo esas fronteras porque todo es transnacional, los productos. Pero además de eso, el COVID-19, por ejemplo, no es algo que respete soberanía. Los temas ambientales tampoco. Los ríos, los océanos no son de un solo país. Entonces llegamos a que es viable la desglobalización. Es posible que el mundo se desglobalice, se desacople totalmente. Entonces, la mayoría de literatura que he revisado coincide en que una globalización completa es poco probable. ¿Por qué? Porque hay una interdependencia económica, tecnológica y social que hace muy difícil que el sistema internacional vuelva a estar fragmentado como antes de la Primera Guerra Mundial. Y es que los problemas de nuestras sociedades ya no son nacionales. El cambio climático, las pandemias, la seguridad internacional. Y en Centroamérica, ustedes saben, América del Sur y América del Norte han tenido desde hace algunas décadas problemas muy fuertes de seguridad por el tema del narcotráfico, desde América del Sur, pasando por Centroamérica hasta llegar a América del Norte. Ya no es un problema de un país, de una sola nación. Somos muchas las naciones que estamos tratando de cuidar la seguridad. Bueno, lo de las pandemias, el COVID-19 ya está más que claro. El tema como el cambio climático también nos afecta a todo el mundo. Entonces, ¿cómo nos vamos a acoplar si tenemos todos estos problemas que nos afectan a toda la sociedad? Entonces, si vemos ahí, podríamos decir que no es viable. Pero el problema es que ya han habido 2 ocasiones donde la globalización al menos ha sido suspendida. Y lo pongo con 3 puntos suspensivos, ¿verdad? Para hacerlo más llamativo. Hay 2 casos de 2 autores, Joseph Nye, que el año pasado dijo que cuando la Primera Guerra Mundial, el proceso globalizador se detuvo, se revirtió. Nuevamente el comercio volvió a lo interno, las naciones dejaron de tener iniciativa entre ellos, sobre todo los europeos, con Estados Unidos y entre ellos mismos. Eso estaba hablando del 14 al 19 y después de eso. Y después el economista Harold James en 2003 dijo que la Gran Depresión de 1929 hizo lo mismo. Se detuvo la integración económica comercial, se retrocedió en los temas de integración y por ende en la globalización. Y esto llegó incluso, según Harold James, después de la Segunda Guerra Mundial por varias razones. Obviamente,
creeríamos que Primera y Segunda Guerra Mundial afectaron el status quo y por lo tanto el proceso globalizador se perdió por una guerra mundial. Bueno, en este caso dos. ¿Qué hizo? Que se pueda pensar que la globalización puede quedar suspendida nuevamente. Hasta aquí sería solo por guerra grande, ¿verdad? No una guerra entre dos países, tres países. Pero como estamos viendo cómo vienen sucediendo las guerras en la actualidad, podríamos pensar que si sigue esta dinámica guerrerista entre las naciones, la globalización vuelva a ser suspendida. No desglobalizada totalmente. Eso sí. Idea, yo trabajo mucho con esto cada vez que leo apunto, a mano, acá tengo mi libretita, porque a uno después se le olvida, ¿no? Y tanto que lee, tanta lectura posible que hay ahora con esto de la tecnología, del Internet. Entonces, no es un colapso totalmente, puede ser, como decía anteriormente, una suspensión. Pero en la actualidad hablamos de que haya una instrumentalización selectiva, no en todo el caso entonces, por parte de las grandes potencias únicamente para su beneficio. El tema de las guerras comerciales entre Estados Unidos y China no es nuevo, se ha venido dando porque ambos quieren obtener más poder. Desde que China ingresó a la Organización Mundial del Comercio, sus cifras han crecido enormemente. China es considerado en la actualidad como la mayor fábrica de productos del mundo. Entonces, para ellos, un colapso de la globalización no estaría de lo mejor. Entonces, la globalización se convierte en una herramienta geopolítica, incluso yo podría agregar ahí geoeconómica de esas potencias, pero como decía al inicio, yo quiero centrarme más en el tema político, de relaciones internacionales, porque no soy economista. Entonces, si quiero meterme al tema geoeconómico, tendré que compartir todo esto para que me ayuden con el tema económico y comercial. Pero sí, definitivamente las potencias están buscando cómo desestabilizar el orden internacional o hacerlo de manera fragmentada. Unos apoyan a Estados Unidos, otros apoyan a China. Unos están por el sistema político económico chino y otros por el sistema político y económico estadounidense. El problema es que no hay sistemas bien claros y definidos en ambos países. Y creería yo que la peor noticia que podríamos tener es esto, que la institucionalidad pueda ser eliminada. Que Naciones Unidas, que la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud y otras vayan perdiendo cada vez más peso y poder dentro del orden internacional. Porque ellas sirven, y ojo, no solo sirven para la paz y la guerra, sirven para muchas cosas. Naciones Unidas es un mundo de organizaciones dentro de ella que han ayudado a muchísimos países para su desarrollo económico y sobre todo social. Temas muy importantes como la UNICEF, acá cerca de Keiser, Managua, está el edificio de UNICEF, que hace un gran trabajo en países como el nuestro, y que desaparezca sería un gran problema. O sea, imagínense que desaparezca la ayuda hacia la niñez de este país o de otros países pobres. ¿Qué tipo de orden vendría a suplantarlo? Me parece que veríamos un impasse de tiempo posiblemente sin saber qué va a pasar. Y por último, un orden multipolar fragmentado. Vamos a seguir siendo partidarios de la multipolaridad, no de la bipolaridad, mucho menos de la unipolaridad. Pero está fragmentado. Unos por un lado, otros por otro. Como les decía, posiblemente China y Estados Unidos sean esas dos grandes potencias que fragmenten la multipolaridad y la cooperación entre los estados. Y esto nos va a llevar a que el proceso globalizador se vea muy afectado. Pero bueno, eso así como ideas analíticas que les comentaba, que tengo que seguir trabajando para cuando vaya a concluir mi trabajo. Como conclusiones tengo estas, yo sé que son cortas, pero
cada una tiene muchísimo que desarrollar. Difícilmente la globalización desaparezca. A la par, la desglobalización no va a ser total. O sea, vamos a estar en un medio que no sabemos cómo se va a desarrollar. Y esa es la pregunta. ¿Cómo se va a desarrollar el mundo dentro de poco tiempo? Ni globalización ni desglobalización, entonces vamos a estar en el medio. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que una globalización que va a coexistir con esos cambios de, por ejemplo, menor institucionalidad, menor cooperación entre los estados, y ese orden internacional que no va a saber hacia dónde ir, va a ir cambiando conforme esos intereses de las grandes potencias vayan dictando lo que tiene que hacer el mundo entero. Entonces, este orden internacional va a dejar de ser liberal. Ya muchos han hablado del iliberalismo, o sea, algo que no es liberal, pero que no deja de serlo. Y entonces llegamos hasta este punto donde el impasse entre globalización, deglobalización, liberalismo e iliberalismo, en el medio de ello, no sabemos, yo no he leído hasta el momento cómo le podríamos llamar a este tiempo en el que estamos viviendo en la actualidad, donde increíblemente la China de Xi Jinping propugna por la globalización, por el comercio internacional, por el libre comercio, y el señor Trump en Estados Unidos busca todo lo contrario, cuando hasta hace poco era al revés, ¿no? Estados Unidos siempre el abanderado en el tema del liberalismo económico y democracia política. Entonces, ¿cómo le podemos llamar a este orden y hasta dónde va a cambiar? Porque finalmente las potencias para mí, desde este estudio, son las que van a definir hacia dónde vamos y cómo va a quedar la globalización. Si solo va a ser una fragmentación, una división, posiblemente algo que dure poco tiempo, o que definitivamente el ambiente guerrerista en el mundo haga que nuevamente se suspenda la globalización. Entonces, yo hasta aquí quería llegar, gracias por su atención. Como ven, no está terminado, estoy en mis avances sobre el tema, pero creo que es un tema muy atractivo y que sigue dejando más dudas o preguntas que certezas. Así que gracias por su atención. No sé si Jonathan va a decir si hay preguntas o respuestas. Sí, muchísimas gracias, Ricardo. Sí. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu presentación. Sí, vamos a dar entonces inicio a unos cuantos minutitos, tal vez unos 5, 8 minutos de intercambio, preguntas y respuestas. Antes de darle la palabra al profesor Paulo, un par de cositas bastante rápidas. La presentación está siendo grabada y va a ser compartida en los enlaces, ya sea a través de correo electrónico, institucionales, y para las personas que hablan inglés, eventualmente también será la correspondiente traducción, pues, al inglés. Y antes de darle la palabra a los profesores Claudio y Carlos, voy a estar pasando en el chat un enlace para, esto es el certificado de asistencia a la charla de hoy. Entonces llenan por favor sus datos y en sus correos electrónicos se les va a estar haciendo llegar en los próximos días un diploma, una certificación de asistencia a estas charlas abiertas que organizamos desde el Research and Scholarship Collaborative. Dicho esto, entonces le damos la palabra a los profesores Paulo y Carlos. Adelante. Gracias, gracias por todo. Antes de más nada, pido disculpas porque mi español no es perfecto. Yo hablo portuñol, entonces intento hablar español. Entonces pido disculpas si no me comprenden. Entonces, gracias por la presentación, muy, muy buena. Y la pregunta que tengo es sobre las causas de la desglobalización. ¿Qué pasó que tenemos ahora una desglobalización? Porque mi visión, soy economista, entonces, por supuesto que veo el mundo por las lentes del economista, ¿no? Y mi visión es que cuando las gran potencias no son más ganadoras por la globalización, esto causa una desglobalización.
que se parte de las propias potencias, los países más ricos. Pero me gustaría oír, né, su visión sobre qué causó esta desglobalización. ¿Por qué ahora, en estos últimos 10, 20 o 30 años? ¿Qué pasó que vemos esto? Y gracias por la presentación, muy, muy buena. Gracias, profesor. Bueno, fíjese que hay varios eh, asuntos, ¿no? Creo que lo más importante, como usted bien lo dice, son los temas económicos, pero también la geopolítica. Para mí la geopolítica, la lucha entre las grandes potencias por el poder. China, a ver, desde el 71, 72, que recupera su espacio, su escaño como nación independiente, Taiwán desaparece del mapa, ha venido creciendo y uno de los grandes retos que ha tenido ha sido llegar a ser la máxima potencia mundial. Y el quehacer chino en todos estos años ha sido igual al de Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos también quería llegar a ser la gran potencia y lo que hizo fue que no ingresó en ninguna guerra, en ningún conflicto directo como está haciendo China ahora. Entonces, los analistas, los políticos estadounidenses están viendo que China se está acercando demasiado y han empezado una lucha más económica. El tema de las guerras comerciales, ya esta es la segunda que se da, creo que la primera también fue con Donald Trump, pero no hay tanta colaboración entre ellos como hace unos 20 años. ¿Por qué? Porque China no representaba un peligro para el poderío estadounidense. Después de eso creo que, mire, el tema del COVID fue bien fuerte, COVID-19. Los que admiran la desglobalización o quieren una desglobalización que por lo general son escritos desde la ideología de la izquierda política en todo el mundo, aducen de que fue o es la gran oportunidad para mostrar que los países pueden vivir sin una globalización. No es necesario tal interdependencia entre las naciones. O sea, ¿por qué México va a comprarle todo a China cuando puede producirlo en su país, cuando sus industrias pueden hacerlo en su país? Entonces, relocalicemos nuestras industrias, nuestras empresas, en los mexicanos, nos venimos aquí y dejamos de lado la globalización. Porque obviamente la globalización ha sido la causante de todo esto, de que varias industrias nacionales de un país se vayan a otra en búsqueda de gastar menos y pagar menos, por supuesto, a sus empleados, a sus trabajadores. Esto ha sucedido también con el tema de la industria automotriz estadounidense, que se fue a México y a Canadá hace muchos años, a partir del Tratado de Libre Comercio entre estos tres países, y no es casualidad que el señor Trump, el presidente, haya dicho que los primeros aranceles fueran contra México y Canadá, bueno, y China. ¿Por qué México y Canadá? Porque ahí están la mayor parte de la industria automotriz estadounidense que se fue de su nación. Entonces ahora lo que quiere, y lo ha dicho, es que las industrias estadounidenses regresen a su país. Porque el proceso globalizador hizo que se fueran las industrias de Estados Unidos y dejaran mucho desempleo. Entonces, hay, en lo profundo es algo para mí poder de la relación internacional, diría Joseph Nye, poder duro, la cultura es el poder blando, y el tema económico que por supuesto tiene que ir acompañado del poder duro, decía Joseph Nye, está el tema político y el tema económico y el tema militar. Ambos, no, los tres, perdón, son poderes súper importantes para que una potencia pueda mantenerse. Y si no lo hace, lamentablemente va a ir en declive. Y es lo que Estados Unidos no hace. Entonces, en la lucha entre el poder de Estados Unidos y China, el mundo se está desglobalizando. No sé si me expliqué. Perfecto. Okay. Gracias, Ricardo. Le damos la palabra entonces al profesor Carlos y luego al profesor Robert. Sí, buenas tardes y muchas gracias al profesor de León. Muy buena intervención, sobre todo la conferencia muy interesante.
Ahora, aplicando lo que usted comenta desde el enfoque de la Hi, teoría de you las go relaciones down. I don't know if I can eat that pizza. ¿Cómo- Boston, at least bread. algo que se está Bread. escuchando de background? ¿Cómo usted considera que influye el enfoque del realismo político, sobre todo, como modelo de doctrina o como modelo también de implementación de acciones dentro de la política exterior de las naciones, digamos, de las grandes potencias específicamente? Observamos hoy día guerra en Ucrania, observamos hoy día también guerra en Irán, y la neutralización, digamos, no solamente la crisis, sino la neutralización de los organismos multilaterales. ¿Cómo usted observa este fenómeno vinculado también al proceso incluso de desglobalización, específicamente en el área de el enfoque de la emergencia de los grandes poderes incluso hacia sus regiones? Porque la mirada de la guerra en Ucrania es tratar de, desde Rusia, de influir en su espacio tradicional de influencia, el espacio postsoviético. Y en el caso de Estados Unidos, pues se observa hasta cierto punto también un retorno a la mirada hacia la política exterior dentro de su hemisferio, su área tradicional de influencia. Muy buena pregunta, fíjese. El tema del realismo, yo no lo abordé al inicio, cuando estaba investigando, pero después lo eliminé. Pero usted ha dicho temas muy importantes. La influencia de estas grandes naciones sobre su patio más cercano, territorio más cercano, es uno de los principales temas geopolíticos. Y ayuda a que la globalización pierda poder. ¿Por qué? Porque la globalización era mundializarnos, tener unas relaciones tan cercanas, América Latina con China, América Latina con Rusia, incluso con muchos países asiáticos o en Medio Oriente, que no tenemos absolutamente nada en común. Por ejemplo, muchos países centroamericanos han expandido sus relaciones diplomáticas con países africanos, asiáticos. No tienen embajadas, no tienen embajadores, todo se mantiene a través de la Organización de Naciones Unidas, pero no hay ni un intercambio comercial. Bueno, ni cultural ni político. Entonces, todo esto ha sido como una patada de ahogado de varias naciones para mostrar esa globalización, esa internacionalización de nuestra política. ¿Por qué? Porque los espacios quieren ser reducidos por las grandes potencias. Yo en el estudio no meto tanto a Rusia porque no considero que sea una gran potencia, considero a Estados Unidos y China nada más. Pero sí, obviamente Rusia, por la guerra en Ucrania, quiere, bueno, y con Vladimir Putin, el presidente, quiere emular tiempos zaristas o de la Unión Soviética para mostrar que siguen siendo un país poderoso. Pero Ucrania demostró que no son poderosos, ni militarmente ni económicamente, y eso hace que para mí se debilite como potencia. China, ojo con China, no solo está dentro de su espacio territorial, o sea, el sudeste asiático, está en el mundo entero. Esa ha sido su expansión más o menos pacífica, cultural y económica. En todas nuestras naciones, por ejemplo en América Latina, vemos que hay muchísimos proyectos de infraestructura. Regalos del gobierno chino a gobiernos como El Salvador, un estadio de fútbol gigantesco. Y esa es la forma de acercarse a nuestros países, tener mejores relaciones, pero además, entre comillas, invadir el espacio físico que Estados Unidos ha considerado su zona de influencia. Por eso también ahora se habla de la doctrina Trump, emulando a la doctrina Monroe. James Monroe, allá en 1823, cuando dijo América para los americanos, ¿no? Y Trump ha dicho eso. Un punto importante en eso fue la visita, el primer viaje internacional del secretario de Estado Marco Rubio fue a América Latina. Visitó Costa Rica, El Salvador y Panamá. Fue increíble porque es la primera vez que un personero tan alto del gobierno estadounidense haya hecho su primer viaje hacia estos países. ¿Esto qué muestra? Uno, sí, la política exterior de Donald Trump toma muy en cuenta el hemisferio occidental. Y dos, es una demostración del avance de China en nuestros países.
Y eso significa perder influencia y poder en nuestro país. Ya Estados Unidos no es el principal lugar de venta de los productos de Sudamérica, por ejemplo, ahora es China. En Centroamérica ya se está quedando como en segundo lugar, buscando cómo quitar a Estados Unidos. Entonces, poco a poco, podríamos decir que no es tanto un realismo, sino que es más bien el tema de la interdependencia compleja que Joseph Nye y Robert Keohane sacaron en los años 70, diciendo que ya no solo lo político era lo importante, que había que tomar en cuenta esas experiencias económicas con otras naciones para ir obteniendo mayor poder. No sé si por ahí le respondí, profesor. Sí. Gracias, Ricardo. Vamos entonces, unas dos últimas preguntas. El profesor Robert, y finalmente tenemos una pregunta en el chat y concluiremos la presentación. Adelante, profesor Robert. Muchas gracias. Muy buena presentación, Ricardo. Muy impresionante. Mi profesión es ideología política, sobre economía. He aprendido aquí mucho. Pero la pregunta mía, algo me cogió la imaginación cuando usted dijo que la idea de China es liberal en el mercado hacia el extranjero. ¿Estoy correcto? Y, Sí. y los Estados Unidos ahora es nacionalista y proteccionista. En realidad, cogiendo y mirándolo en la cabeza, la idea. ¿Esto es algo que será permanente, usted piensa? ¿O la política de cada país, la cultura, en el proceso de la desglobalización, traerá cambio y pondrá a estos países en la normal carretera de su cultura política? Ok, excelente. Fíjese que interesante porque a veces pensamos que los cambios que se dan es por el tipo de presidente que llega al poder. Pero yo creo que no es solo por el tipo de presidente, son políticas de largo plazo. Por algo son potencias. No son países pequeños ni medianos y ya saben que a querer mantener y acrecentar su poder por sobre otras grandes naciones, tienen que mantener una política alineada en el tiempo. Entonces, el señor Trump posiblemente salga del poder en las próximas elecciones, pero si la economía estadounidense se mantiene y mejora, sin duda el Partido Republicano va a volver a ganar el poder y esa política se va a mantener en el mismo camino. No creo que haya un cambio tan corto porque están viendo que les está resultando positivo. No se va a ver bonito, pero en realidad esto de los aranceles ha hecho que la mayor parte del mundo se siente a negociar, se siente a escuchar lo que Estados Unidos tiene que decir y se han tenido que alinear. No es bueno porque obviamente se está saliendo de ese liberalismo económico que ellos mismos se impusieron después de 1945 y que ha dado tantos buenos resultados, ¿no? Después del 95, cuando la creación de la Organización Mundial del Comercio, el comercio internacional se ha, creo que, triplicado, cuadriplicado increíblemente y el mundo gira alrededor del comercio internacional. La logística para el comercio se ha acrecentado increíblemente. Bueno, un pequeño ejemplo de eso es como el canal de Panamá tuvo que hacer esclusas nuevas para recibir los barcos post-Panamá, por ejemplo. Y China, yo creo que ellos se van a seguir manteniendo en su línea también. Es una gran potencia, como decía al inicio, desde los años 70, su gran objetivo es llegar a ser el gran poder, la gran hegemonía mundial, para recuperar esos tiempos de imperio que tenían ahí en Asia. Porque al final creo que estos países, su cultura política, su mentalidad, es siempre volver a esos tiempos donde ellos eran los más poderosos. Por eso Putin lo ha querido hacer, pero lo ha manejado mal en Rusia. China se ha mantenido, como digo, la cultura, la religión confuciana, Confucio, es de paciencia
la ciencia, pero ir trabajando siempre en el mismo objetivo. Entonces, creería yo eso. Posiblemente cambie, ¿verdad? Porque la política es bien cambiante. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Finalmente, ya una última intervención y concluiremos. Un mensaje en el chat sobre inteligencia artificial. ¿Tus opiniones, Ricardo, sobre inteligencia artificial como parte del proceso globalizador? Hace poco, Sanders, supongo que el senador Sanders, comentó que mientras los multimillonarios controlen la IA, nos prepararemos para la caída de la democracia y el futuro desempleo. Tus observaciones finales, la famosa IA, globalización, desglobalización. Definitivamente la IA con globalización o con desglobalización se va a mantener. Es el presente y el futuro del mundo. Lamentablemente, no solo que controlen los multimillonarios o en mi caso me hago énfasis en las grandes potencias, multimillonarios en todo el mundo. Entonces serían las grandes potencias que el que más controle la IA es el que controla el mundo. Y por algo, precisamente, China y Estados Unidos tienen una gran lucha por el tema de los minerales raros, que son principalmente los que se ocupan para todo el tema de la IA y la tecnologización en la actualidad. El desempleo, pues se supone que la IA no nos va a quitar empleos. Por ejemplo, a nosotros los profesores no, porque no pueden mantener una relación humana, una relación cordial con los alumnos, pero sí definitivamente es un arma de doble filo. Si se usa éticamente, por ejemplo, en temas de medicina, es genial, pero también se ocupa en temas de guerra. Y entonces ahí hace que sea más tentador el uso fácil de la IA para hacer guerra. Y más allá, con esto termino el tema de las fake news, ¿no? Ahora vemos tantos videos, tantas fotos que son creados por la IA y que son fake news, son noticias falsas. Por ahí. Gracias, Ricardo. Acabo de compartir en el chat tu correo electrónico por si hay comentarios, algunas preguntas, pues para esta conversación seguirla teniendo. Y les recuerdo a los que nos acompañaron que se inscriban en el Google Form que está en el chat. Lo voy a volver a poner. Se les estará compartiendo sus correos electrónicos un certificado por habernos acompañado la tarde-noche de hoy. Les agradezco a todos todos y todas su participación. La grabación se las estaremos compartiendo a los colegas de habla inglesa, anglosajona, igual con sus respectivas subtítulos. Y nada, estés en pendiente de siguientes invitaciones y de parte de la doctora Topin, de parte del RSC, les agradecemos todos su colaboración. Muchísimas gracias, feliz noche y esperemos verlos pronto. Gracias.